Las abuelas, con su sabiduría y sus creencias, han sido durante generaciones guardianas de historias y presentimientos. ¿Son solo coincidencias o realmente pueden percibir lo que está por venir? Sea como sea, sus sueños han salvado vidas, predicho tragedias y dejado huellas imborrables en quienes han vivido sus advertencias. Primero les contaré 3 historias de mi abuela Andrea. Ella era una mujer de los Andes del Perú, de las que templaron su vida con trabajo, pero con la cultura andina arraigada en su sangre. Siempre de niños crecimos escuchando todas sus premoniciones. Muchas de ellas se concretaron, y espero que las que no hayan sido concretadas se hayan evitado por las advertencias. Las otras historias son de amigos o gente que conocí en mis viajes, y pude registrar sus historias para poder contárselas. Así que, aquí comienza tu cita paranormal. Mi madre siempre decía que mi abuela tenía un don. Cada vez que soñaba con un funeral, alguien cercano a la familia fallecía en pocos días. Todos en la familia conocíamos esa historia, pero nunca creímos en ella hasta que nos tocó vivirlo. Una noche, mi abuela despertó sobresaltada, con el cuerpo empapado en sudor. Había soñado con una iglesia llena de gente vestida de negro. Nos contó que el ambiente se sentía pesado y podía oír los llantos y sollozos en el aire. En el sueño, ella se acercaba al ataúd colocado frente al altar, pero cuando intentaba ver el rostro de la persona fallecida, una sombra se lo impedía. Solo alcanzaba a escuchar el sonido seco de la tapa cerrándose con fuerza. En la mañana, reunidos todos en la mesa del desayuno, nos contó más sobre su sueño y dijo, con voz temblorosa, alguien va a morir en la familia. No sé quién, pero esto es una advertencia. Mis padres intentaron calmarla, diciéndole que solo había sido un mal sueño, pero ella insistió en que tuviéramos cuidado. 2 días después, recibimos una llamada en la madrugada. Mi tío, cercano a la familia, había sufrido un infarto al corazón mientras regresaba del trabajo y conducía de regreso a casa. Perdió el control del coche y se estrelló contra un árbol. Murió en el acto. Cuando llegó el día del funeral, la iglesia estaba llena. El ambiente era pesado y la llovizna golpeaba los ventanales exactamente como en el sueño de mi abuela. Desde ese día, cuando ella soñaba con un funeral, toda la familia temía lo peor, pero me pregunto, ¿por qué ella soñaba estas cosas? ¿Quién o qué le enviaba estos mensajes a través de los sueños? ¿Por qué los demás no los soñábamos? Esas son las preguntas que siempre me hacía. ¿Acaso hay una edad que comienzas a tener estos sueños? ¿Es una bendición o una maldición para la persona que lo tenga? Creo que nunca voy a saber la respuesta. Por el momento, solo quiero creer que mi abuela, de alguna forma, tenía este don. Cuando mi mamá quedó embarazada de su segundo hijo, que en realidad fue una niña, porque en ese entonces no se sabía el sexo del bebé hasta nacer, mi abuela comenzó a tener un sueño recurrente. En él, escuchaba el llanto de un bebé en la casa, pero cuando iba a la cuna para verlo, ésta siempre estaba vacía. Alarmada, le pidió a mi madre que fuera al médico. No quiero asustarte, hija, pero algo no está bien. No dejes pasar esto. Mi madre, que hasta entonces había tenido un embarazo normal, se hizo exámenes adicionales.
Al principio, los médicos no encontraron nada fuera de lo común, pero después de una revisión más profunda, descubrieron que tenía una complicación con la placenta. Si no se hubiera detectado a tiempo, la bebé tal vez hubiera muerto en el parto. Gracias al sueño de mi abuela, mi hermana nació sana. Mi abuela la abrazó el día que la conoció y le dijo que sabía que encontrarías la forma de poder llegar. Al menos esta historia tuvo un final feliz y se pudo resolver gracias a la premonición de mi abuela, o al menos escojo creerlo así. Una noche, mi abuela soñó con una iglesia grande y vacía. Todo parecía normal hasta que miró hacia el campanario. Las campanas se balanceaban con fuerza, como si alguien las estuviera tocando, pero no producían ningún sonido. El silencio era tan opresivo que le daba escalofrío. En el sueño intentó gritar, pero no podía emitir un sonido. Cuando despertó, nos dijo: el silencio de las campanas es una advertencia. Alguien cercano va a sufrir algo grave. Esa semana, mi prima Sandra, que solía conducir una bicicleta para ir al colegio, tuvo un accidente en la calle. Se fracturó ambas piernas y pasó meses enyesada y un par de semanas en el hospital, recuperándose para tener algo de movilidad y no depender tanto de otros. Mi abuela siempre dijo que las campanas intentaban sonar para alertar del peligro, pero el silencio significaba que la tragedia no podía evitarse, solo resistirse. Desde entonces no queríamos saber ese tipo de premonición, porque saber y no poder evitarlo seguro sería frustrante, y no poder hacer nada para evitarlo. Estas fueron las historias de mi abuela Andrea. A continuación, narraré historias de diferentes personas que he podido registrar de amigos cercanos y las premoniciones de sus abuelas, y de algunas que en mis viajes a pueblos del interior del país, los lugareños me han contado sus vivencias con sus abuelas. Mi abuela solía decir que los sueños son advertencias, mensajes que no debemos ignorar. Cuando tuvo el sueño sobre mi prima Carmen, lo supimos demasiado tarde. En su sueño, mi abuela estaba en su habitación, de pie frente a su espejo antiguo de madera oscura, pero en lugar de reflejarse a sí misma, vio a mi prima Carmen, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Carmen parecía querer hablar, pero solo abrió y cerró la boca sin que ningún sonido saliera. Finalmente, susurró algo apenas audible: no me dejes ir. Mi abuela despertó con una sensación de angustia y, sin dudarlo, llamó a mi tía. No dejes que Carmen salga de casa hoy, le advirtió con seriedad. Algo malo va a pasar. Mi tía, aunque escéptica, prefirió hacerle caso. Cuando Carmen quiso salir con sus amigos a un viaje a las afueras del pueblo, mi tía se lo prohibió. Horas más tarde, la noticia estremeció al pueblo. El auto en el que viajaban los amigos de Carmen se estrelló en una carretera peligrosa. No hubo sobrevivientes. Esa noche, mi abuela miró su espejo con un escalofrío recorriéndole la espalda. Desde entonces, cada vez que soñaba con alguien reflejado en él, sabíamos que algo malo podía suceder. Pero, ¿cómo es posible? ¿Qué extraña fuerza o ente puede hacer que esto se manifieste en los sueños de alguien? Mi cabeza explota tratando de buscar explicación.
Mi abuela tenía una regla inquebrantable. Si soñaba con fuego, significaba peligro inminente. Una noche, soñó que la casa de mi tío estaba en llamas. En la visión, ella corría desesperada, pero no podía alcanzarlo. Él estaba dentro, golpeando las ventanas, pidiendo ayuda, pero sus gritos se perdían en el rugido de las llamas. Despertó asustada y sin perder tiempo, llamó a mi mamá. Tienes que decirle a tu hermano que revise su casa. Hay peligro de incendio. Mi mamá, acostumbrada a los sueños de mi abuela, le prometió avisar a mi tío, aunque no le dio mucha importancia. Cuando mi tío recibió el aviso, se rió. La casa está bien, hermana, le dijo a mi mamá. No te preocupes por esas cosas. Pero mi abuela insistió varias veces durante el día, tanto así que mi tío decidió revisar por si acaso. Descubrió que había empezado un incendio en uno de los cables de la instalación eléctrica, que se estaba quemado por un cortocircuito. El olor a quemado de los cables era evidente. Como era el inicio del incendio, pudo apagarlo rápido y fácil, de no haberlo revisado. Un incendio catastrófico habría ocurrido, y seguro, con más consecuencias. Desde ese día, mi familia pensó que era una locura toda esta premonición, pero nunca más dudamos de los sueños de mi abuela. Días antes de que mi abuelo muriera, mi abuela tuvo un sueño perturbador. En su visión, se encontraba en la sala de la casa, mirando hacia la puerta de entrada. Un hombre alto vestido de negro estaba parado ahí. Su rostro era una sombra borrosa, pero ella sintió que su presencia era pesada, oscura, como si absorbiera la luz a su alrededor. Despertó con una sensación de angustia y le dijo a mi abuelo: algo malo va a pasar. Vi a una sombra parada en la puerta y no era de este mundo. Él se rió y le restó importancia, pero ella no pudo sacarse la imagen de la cabeza. 2 días después, mi abuelo salió al patio a tomar aire y, sin previo aviso, se desplomó. Un infarto lo mató en segundos. Cuando llevaron a mi abuelo al hospital, ya no había nada que hacer. Lo más aterrador fue que, horas antes de su muerte, mi abuela dijo haber visto de nuevo la misma sombra parada en la puerta de la casa, como si estuviera esperando. Pero esta vez no era un sueño. Desde entonces, mi familia, ver sombras en los sueños siempre es tomado como un mal presagio. Mi abuela tenía una regla: si soñaba con agua, especialmente agua turbia o roja, algo malo estaba por suceder. Nunca fallaba, pero la noche que soñó con el río sangriento, todo fue distinto, más aterrador. En el sueño, caminaba descalza por la orilla de un río conocido en nuestro pueblo, el río donde todos íbamos a nadar en los veranos. Sin embargo, en lugar de reflejar el cielo azul y el verdor de los árboles, el agua fluía de un rojo intenso, como si sangre fresca corriera por su cauce. En el sueño, mi abuela escuchaba gritos que venían del agua, gritos que la llamaban por su nombre. Cuando se asomaba para ver qué ocurría, algo oscuro se movía debajo de la superficie, como si una sombra estuviera atrapada en el fondo del río. Despertó asustada, sudando, con el corazón latiéndole en el pecho. Nos reunió a todos y nos dijo: hoy nadie se acerca al río. ¿Me escuchan? Algo malo va a pasar. Todos la respetábamos, pero mis primos, Sebastián y Mario,
no le hicieron caso. Esa tarde, mientras el sol brillaba, decidieron salir con sus amigos al río. Mi abuela intentó detenerlos, pero ellos le sonrieron y dijeron: «Solo será un rato. Abuela, no te preocupes». Horas después, un vecino llegó corriendo a la casa. Sebastián había intentado cruzar el río nadando, pero la corriente lo arrastró y lo sumergió. Aunque lo buscaron desesperadamente, no pudieron sacarlo a tiempo. Cuando recuperaron su cuerpo, mi abuela lo sostuvo entre sus brazos y lloró desconsoladamente. Luego, con los ojos fijos en el río, gritó: «Maldito, ya me habías avisado, pero no pude salvarle». Desde entonces, mi familia se quedó con un sinsabor, porque pudo evitarse la tragedia y nunca más ignoraron los sueños de mi abuela. Mi abuela siempre decía que los sueños con flores podían revelar el estado del alma. Si las flores estaban frescas, era un buen augurio, pero si estaban marchitas, significaba enfermedad o muerte. Una noche soñó que estaba en su jardín, rodeada de flores que antes eran coloridas y vivas, pero que ahora estaban secas, con los pétalos cayendo lentamente al suelo, como si algo invisible las estuviera deshojando. En el sueño, intentaba regarlas con una jarra, pero el agua se deslizaba sobre las plantas sin mojarlas, como si fueran solo sombras. Mientras observaba, una flor en particular, un lirio blanco, comenzó a desprenderse del tallo, cayendo al suelo con un sonido que resonaba. Cuando despertó, supo que ese sueño era una advertencia. Nos llamó y nos dijo: «Alguien en esta casa está enfermo y no lo sabe. Tienen que hacerse un chequeo». Al principio pensamos que estaba exagerando, pero mi padre, que llevaba semanas quejándose de dolores de estómago, decidió ir al médico para tranquilizarla. Cuando llegaron los resultados, descubrimos que tenía un tumor en la pared del estómago. El doctor nos dijo que, si hubiéramos tardado más tiempo en detectarlo, habría sido demasiado tarde. Gracias al sueño de mi abuela, mi padre pudo someterse a un tratamiento a tiempo. Desde entonces, cada vez que soñaba con flores marchitas, toda la familia se ponía en alerta. Mi abuela siempre decía que los animales en los sueños no eran casualidad, sino mensajeros. Pero el perro negro era el que más temía. Decía que si aparecía en la puerta de una casa, era señal de muerte. Una noche soñó que ella estaba sentada en la sala, mirando hacia la puerta de entrada, y afuera, bajo la luz tenue de la luna, un perro negro, grande y de ojos brillantes, estaba sentado justo muy cerca de la puerta. No ladraba, no gruñía, solo la miraba fijamente, inmóvil, como si estuviera esperando algo. En el sueño, mi abuela intentaba espantarlo, pero el perro no se movía. En cambio, sus ojos parecían hablar, transmitiéndole una sensación de pérdida. Al despertar nos advirtió: «Alguien va a morir pronto. No sé quién, pero la muerte ya está cerca». 3 días después, recibimos la noticia de que nuestro vecino don Emilio, un hombre de edad avanzada que siempre nos visitaba, había muerto en su casa durante la noche. Mi abuela se limitó a decir: «El perro no estaba equivocado». Desde entonces, si alguien sueña con un perro negro en la familia, todos tememos lo peor.
Estimada comunidad, espero que les haya gustado esta recopilación de historias sobre los sueños de las abuelas. Ellas tienen una conexión especial con lo espiritual, ya sea por su sabiduría, su intuición o algo más allá de lo explicable. Muchas de sus premoniciones se han convertido en advertencias que han cambiado el destino de sus familias. ¿Coincidencias o algo más? Quizás nunca lo sabremos. Lo único cierto es que cuando una abuela dice que ha tenido un sueño extraño, más vale escucharla.